Dios les bendiga, mis hermanos, a todos ustedes. Les saluda su hermana Elena en Cristo, transmitiendo en esta sintonía de Fuerza Salvadora Radio Católica para todo el mundo. Le voy a compartir el capítulo 1 del Éxodo. Le invito a que anote este capítulo y si lo puede leer junto conmigo, pues hágalo para que dejemos que la palabra de nuestro Dios nos invada, nos transforme como es el deseo de nuestro Dios, que cada día seamos mejores para llegar a esa santidad a la cual estamos llamados todos. Vamos a leer este capítulo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estos son los nombres de los hijos de Israel que llegaron con Jacob a Egipto, cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Néctali, Gad y Aser. El número de estos descendientes de Jacob eran de 70 personas, además José, que estaba ya en Egipto. Murió José y también sus hermanos y toda aquella generación, mientras los hijos de Israel seguían siendo muy fecundos. Se multiplicaban y se hacían fuertes, llegando a ser tan numerosos que los había en todo el país. Entró a gobernar en Egipto un nuevo rey que no sabía nada de José, y dijo a su pueblo: miren, que los hijos de Israel forman un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros. Tomemos precauciones contra él, para que no sigan multiplicándose, y no vaya a suceder que si estalla una guerra, se unan a nuestros enemigos para luchar contra nosotros y escapar del país. Les pusieron entonces capataces a los israelitas para sobrecargarlos con duros trabajos. Edificaron para Faraón las ciudades de almacenamiento, Pitom, Ramses, pero cuanto más los oprimían, tanto más crecían y se multiplicaban, de tal modo que la gente ya no soportaba a los israelitas. Los egipcios trataron con brutalidad a los israelitas y los redujeron a la esclavitud. Les amargaron la vida con duros trabajos de arcilla y ladrillos, con toda clase de labores campesinas y toda clase de servidumbres que les imponían por la fuerza. Luego el rey de Egipto se dirigió a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Puá, y les dijo: cuando asistan las hebreas y ellas se pongan de cuclillas sobre las dos piernas, fíjense bien si es niño, háganlo morir, y si es niña, déjenla con vida. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los niños. Entonces el rey llamó a las parteras y les dijo: ¿por qué han actuado así, dejando con vida a los niños? Las parteras respondieron: es que las mujeres hebreas no son como las egipcias, son más robustas y dan a luz antes de que llegue la partera. Dios estaba con las parteras, así que el pueblo creció y llegó a ser muy fuerte. Y a las parteras, por haber temido a Dios, les concedió numerosa descendencia. Entonces Faraón dio esta orden a todo el pueblo: echen al río a todo niño nacido de los hebreos, pero a las niñas déjenlas con vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues empezamos este libro del Éxodo, donde es el paso que Moisés caminó para llevar a su pueblo que papá Dios le había encomendado a la tierra prometida. Recordemos que cuando José llegó a Egipto, el faraón lo quería mucho, pero ese faraón murió. Y una vez que murió Faraón, otro faraón entró a reinar, me imagino que un hijo de ese faraón. Y aquí nos cuenta esta palabra que todos habían muerto, José, los hermanos, y todo mundo se olvidó de lo que había hecho José y la descendencia de José. Y este faraón que entró, hermanos, tuvo miedo al ver que los israelitas eran muchísimos, como Dios le había prometido a Jacob, que sería grande su descendencia, y lo mismo le dijo a Abraham, que viene siendo el abuelo de Jacob. Así que este pueblo se multiplicaba porque eran muy fecundos.
Le recuerdo que este pueblo de Israel estaba esclavizado. Una vez que murió Faraón, el que quiso bien a José, este Faraón nuevo los esclavizó. Trabajaban como esclavos. Y dice aquí la palabra que ya no soportaban a los israelitas. Fue un momento difícil para ellos. Y no fue un momento, fueron años, 450 años que este pueblo estuvo esclavizado bajo la opresión de Faraón. Y esto fue lo que llevó a Faraón, hermanos, a pedirle a las parteras. Les recuerdo que en aquel tiempo toda mujer daba luz con una partera. A lo menos yo nací también con una partera en mi rancho. Así se acostumbraba. Entonces estas parteras temían a Dios, gloria a Dios. No eran como ahorita muchas doctoras, muchas enfermeras, muchos doctores que no temen a Dios y practican abortos. Ellas se negaron a hacer todo esto. Y papá Dios dice la palabra que las bendició con mucha descendencia, porque no hicieron lo que el rey les pedía. El rey solamente quería que dejaran las niñas con vida. ¿Por qué el rey quería que dejaran las niñas con vida? Porque le recuerdo que en aquel entonces los reyes podían tener a las mujeres que se les antojaran. Y así esas niñas podían tenerlas si él las quería. En cambio los niños quería que desaparecieran. Mi hermano Teo nos va a compartir mañana cómo este rey lleno de ceguera, de miedo, porque tuvo miedo que hubiera una guerra y estos se unieran y pudieran escapar del país de Egipto. Y por ese miedo lo llevó a mandar a echar los niños al río. Imagínense, todos los niños que estas parteras no mataron, él los echó al río. Hermanos, el miedo nos lleva a hacer muchas cosas malas. Cuando tenemos miedo, cuando somos inseguros. Este rey era malo, tenía mal corazón, quería mucho poder, como ahorita nuestros gobernantes. Ambicionan mucho poder. Todos ellos se pelean entre ellos porque uno quiere ser más que el otro. Es lo mismo que pasó con este faraón y esclavizó al pueblo de Dios. Pero nuestro Dios tenía una sorpresa para este pueblo. Nuestro Dios, si recordamos, cuando leímos el Génesis, cuando Abraham le dijo que su descendencia estaría oprimida por 450 años, papá Dios le dijo a Abraham que toda su descendencia sería esclavizada, pero que él la sacaría en libertad. Si seguimos leyendo el Éxodo, vamos a enterarnos cómo nuestro Dios defendió a este pueblo, porque era su pueblo. Y tal vez usted diga, pero ¿por qué los dejó sufrir tanto tiempo? Le recuerdo que para nuestro Dios, hermanos, no existe el tiempo. Fueron 450 años de esclavos. Pero para nuestro Dios, Él no se mueve en el tiempo. Nosotros sí nos movemos en el tiempo. Él no. Y es por eso que Él permitió que su pueblo fuera oprimido. Para que se viera su gloria, para que se viera su poder, para que estos faraones entendieran que ellos no eran dioses porque se creían dioses. Para que entendieran que el único Dios verdadero y el único Dios poderoso era el Dios del cielo y de la tierra que creó todo. Entonces este fue el momento que les tocó pasar a estos hebreos. Una vez que llegaron todos aquellos a Egipto y que se alegraron porque eran muy inteligentes como José, pero una vez que murieron los que los conocían, los explotaron. Y esto suele pasar, hermanos, somos bien convenencieros. Cuando alguien produce, cuando a alguien le podemos sacar algo, estamos ahí y apreciamos a esa persona, pero yo pienso que no le apreciamos de verdad, nada más porque nos conviene. Esto le pasó a esta descendencia de Israel porque yo le aseguro que este faraón, que era hijo de ese faraón o nieto de ese faraón que quiso bien a José, porque le recuerdo que una vez que un faraón o un rey era rey, los hijos subían al trono, los hijos seguían mandando. Este puede ser un hijo, puede ser un nieto de aquel faraón. Y yo le aseguro que este conocía la historia de los hebreos. Este conocía todo el bien que José hizo al pueblo de Egipto.
pero no le importó, sino que miró sus intereses. Lo mismo nosotros cuando sabemos que alguien nos ha ayudado demasiado o ayudó a nuestra familia, nos olvidamos de eso y pasamos por todo eso porque buscamos nuestros propios intereses. Qué triste es cuando no sabemos amar, hermanos. Qué triste es cuando no sabemos ser agradecidos con las personas que nos tienden la mano. Ojalá que en esta vida, hermanos, nosotros aprendamos a vivir como es el deseo de nuestro Dios, en armonía, no buscando ser más que otros, sino buscando el bien de todos. Tal vez en este tiempo usted diga, ahorita no hay opresión. Hermanos, hay opresión. En muchas partes, incluso en las familias, hay opresión. Tristemente, pero esto es verdad. Muchos esposos oprimen a sus esposas o viceversa, o padres a sus hijos. Todo esto existe, hermanos, incluso en los trabajos. También se oprimen a las personas, incluso los que no tenemos documentos. Mucha gente abusa de todo eso porque sabe nuestra situación y en vez de ayudarnos, piensa en hundirnos. Esto fue lo que le pasó a este pueblo de Israel, hermanos. Muchas cosas le sucedieron, pero nuestro Dios amaba a este pueblo y este pueblo nunca iba a quedar en las manos de los malvados. Sí, papá Dios dejaba que lo hicieran, pero luego Él los defendía porque su pueblo siempre los sacó adelante. Y lo mismo nosotros. Sí va a dejar que los problemas nos zarandeen, pero no nos va a dejar ahí, nos va a levantar con su poder misericordioso. Yo le invito a que le crea a nuestro Dios, a que le crea con el corazón. Si ahorita le está pasando momentos difíciles, así como le tocó a este pueblo, recuerde que este pueblo tuvo momentos de mucha victoria, de mucho gozo, de saberse bien amado por Dios. Lo mismo usted va a salir de este momento que está viviendo con la mano poderosa de nuestro Dios. Le invito a que lea este capítulo y le invito también a que respete la vida. Usted que se dice católico, católica, no apoye el aborto, no lo apoye. El otro día estaba con una persona, hermanos, estábamos platicando ahí y esta señora dijo que ella le decía a su hija, mira, ahí está esta clínica para que tú te pongas un aparato para que no tengas hijos. Yo estaba ahí y estábamos varias personas comiendo y yo le dije, con todo respeto, pero este consejo no es de una madre católica. Dijo, entonces, ¿qué le tengo que decir? Tú le tienes que decir que ella se tiene que esperar, que el deseo de nuestro Dios es que ella se espere a tener relaciones hasta que se case. Pero tú no le puedes decir que ahí está para que se cuide. Es como decirle, ten relaciones y mata a esas criaturas. Y así muchas madres, hermanos, y padres que se dicen católicos están dando esos consejos. Y eso no le agrada a Dios. Esto no hicieron las parteras. Las parteras se expusieron a que las matara el rey. Pero ellas prefirieron cualquier cosa que les pasara antes que acabar con esos niños. Respetemos la vida, hermanos, y enseñemos a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos, que la vida es de Dios y nadie puede quitarla, solamente Dios. Que Dios les bendiga y que la Madre del Cielo les proteja y que los ángeles custodien todos sus pasos. Bendiciones.